Bien, yo sé que ustedes se orejearon de una vez que era nuestro invitado de hoy. Sí, el mismo cuarto bate que ya ustedes conocen, especialista en todo el marco jurídico de nuestra seguridad social. Demos la bienvenida a nuestro querido amigo, el licenciado Fran Aristide Castro. Fran, gracias. Buenas noches, como siempre. Bienvenido a tu casa, ¿verdad? Muchas gracias. Usted lo sabe. Muchas gracias. Fran, mira, para no perder mucho tiempo, porque en la televisión el tiempo es corto, quiero hacerte la pregunta que está ahora mismo caliente en estos ámbitos de nuestra seguridad social. Las críticas que ha generado o los comentarios, porque algunos han sido favorables y otros han sido criticando esa medida que han tildado de ilegal, sobre la disposición del Consejo Nacional de la Seguridad Social de disponer de 12.500 millones de pesos de excedentes de las reservas del Lidopril, ¿verdad?, para traspasarlo a la seguridad social, es decir, 6.000 millones de esto irían a paliar el déficit del SENASA, unos 5.000 millones, tengo entendido, irían al cuidado de la atención de la salud. Viene por ahí una revisión de la cápita, una indexación de la cápita y posible adición de nuevos beneficios para los afiliados. Y por último, 1.500 millones que tenemos entendido irían a fortalecer los subsidios de la CISARRIL que maneja la CISARRIL, contemplados en la seguridad social. Fran, ¿qué tú nos puedes decir acerca de esta medida? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Hay precedente? ¿Cuál es la situación con esto? Sí, mira, desde que inició el seguro de riesgos laborales en marzo del 2004, tú sabes que Pensiones inició en junio del 2003. Pero el seguro de riesgos laborales inició la primera cotización, la primera factura salió en febrero del año 2004 para la cobertura de marzo, porque es prepago. Desde que inició el seguro de riesgos laborales en marzo del año 2004, se han acumulado muchos recursos. Antes le llamaban administradora de riesgos laborales, ahora se llama Lidopril. Exacto. Bueno, en vista de que se han acumulado a través de los años se han acumulado muchos recursos, tú sabes que los trabajadores no cotizan para el seguro de riesgos laborales. No. Quien cotiza es el empleador. El empleador, así es. Entonces, como se han acumulado muchos recursos, los empleadores entienden que están pagando en exceso. Sí, la prima en exceso. Pero tú sabes que también se comenta de que hay un subregistro de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Exacto. Que muchos empleadores no notifican los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Pero bueno, mira, en el año 2010, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la resolución 257-01 y también la 260-06, mediante las cuales aprobó la devolución a los empleadores públicos y privados por más de 10.000 millones de pesos. Mira, wow. 6.982 millones para los empleadores del sector privado y 3.012 millones para los empleadores, para el Estado como empleador. Es una devolución. En el 2010 fue 2010. Eso. Estamos hablando de 10.000 y pico de millones. ¿Qué resulta? Luego que el Consejo aprobó esas resoluciones, la Tesorería de la Seguridad Social le entregó al gobierno central, que en ese momento lo presidía el presidente Leonel Fernández, la suma de 2.000 millones de pesos. ¿Qué resulta? Luego, el Consejo Nacional de Seguridad Social parece que entendieron que cometieron un error y derogaron mediante la resolución número 274-01, derogaron las dos resoluciones anteriores. Pero el gobierno central nunca devolvió al sistema dominicano los 2.000 millones de pesos. Bueno, en el año 2020, cuando inicia la pandemia del COVID-19,
el IDOPRIL aprobó la suma de 14.000 millones de pesos de los excedentes del seguro de riesgos laborales, Sí. por segunda vez ya, para 12.000 millones para el programa de protección económica de los empleados, tanto los empleados que eran cancelados y los suspendidos, protección económica. Sí, porque había colapsado la economía. la economía. Se llama FASE, ¿se acuerdan? Sí, los FASE. programas fáciles. Exactamente, 12.000 millones. Y 2.000 millones para la detección y tratamiento del COVID. 14.000 millones. Ahora, ¿qué resulta? 3 meses antes, vamos a decir así, fue promulgada la ley 397-19 en septiembre, para ser exacto, el 30 de septiembre del año 2019, fue promulgada la ley 397-19, que ordenó la disolución del IDCS y creó el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL. ¿Qué resulta? El artículo 21 de la ley 397-19 estableció que los excedentes del seguro de riesgos laborales acumulados a la fecha de la presente ley, de esa ley, acumulados, oigan eso, acumulados a la fecha de la presente ley, podrán ser utilizados en proyectos y programas que tengan como objetivo la protección económica, social, laboral y de salud en el trabajo de las trabajadoras y trabajadores dominicanos. Repito, podrán ser utilizados en la protección, en programas y proyectos que tengan como objetivo la protección económica, social, van 2, laboral, van 3, y de salud en el trabajo de las trabajadoras y trabajadores dominicanos. ¿Qué resulta? En ese momento, la CISARRIL, Rafael, Sí. cuantificó en 19.427 millones los excedentes del seguro de riesgos laborales que se habían acumulado a la fecha de la promulgación de la ley 397-19. Y hace ya varios años. Exacto, 19.427 millones. ¿Qué resulta? Wow. Para el COVID se utilizaron 14.000 millones. Que harían 5.000 y pico. 5.427 millones y pico de pesos. Ahora, esos 5.400 millones, 427 millones, tal como lo establece la ley, estaban acumulados a la fecha de la promulgación de la ley. ¿Me copia? Sí, sí, claro. Por consiguiente, esos 5.427 millones quedaron pendientes de aprobar la utilización de esos recursos por el Consejo Directivo del IDOPRIL, porque fue la ley 397-19 a quien le dio competencia para aprobar la utilización de los excedentes del seguro de riesgos laborales acumulados, repito, acumulados a la fecha de la promulgación de la ley 397-19, fue al Consejo Directivo del IDOPRIL. Ok. Entonces, el Consejo Directivo del IDOPRIL, como te comenté ahorita, aprobó 14.000 millones en marzo del 2020 para el programa FASE, 12.000 millones y 2.000 millones para la detección y tratamiento del COVID. Quedaron 5.427 millones. Pero, ahora, la renta, oye esto, Rafael, sí. La rentabilidad obtenida de esos 5.427 millones, porque fue cerrado al 31, a diciembre 31 del 2019. Entonces, la rentabilidad obtenida por esos 5.427 millones, esto es muy técnico, Sí. Desde el 1 de enero del año 2020 hasta la presente fecha, constituyen también excedentes del seguro de riesgos laborales acumulado a la fecha de la promulgación de la ley 397-19. Tanto el capital como los intereses. Entonces, si tú estimas, Rafael, la rentabilidad promedio hoy en día anda por un 10%.
10% anual, por supuesto, anual. Sí. Si tú le aplicas un 10% anual a esos 5.427 millones, estaríamos hablando en 5 años de alrededor de 2.500 millones. Es decir, se han acumulado excedentes del seguro de riesgos laborales por alrededor de 8.000 millones de pesos. En el mejor de los casos, vamos a poner 8.000 millones. Entonces, a mi juicio, desde el punto de vista legal, y no tengo ninguna duda al respecto, el IDOPRIL estaba facultado legalmente, en virtud del artículo 21 de la ley 397-19, para aprobar la utilización de excedentes del seguro de riesgos laborales por alrededor de 8.000 millones. Es decir, 5.427 millones sí, más la rentabilidad obtenida desde el 1 de enero del año. Qué enfoque más interesante. Frank, aguántamelo ahí un momentico. Vamos a cumplir con un breve compromiso con el permiso de nuestro televidente y retornamos en breve aquí mismo donde lo dejamos. Bueno, esto que está diciendo Frank, ¿verdad? Es importantísimo y la verdad es que es una cátedra, porque según lo que yo estoy entendiendo, Frank, entonces el monto que realmente legal, entre comillas, podía haberse utilizado para la operación que se hizo eran esos 8.000 millones de pesos, 8.000 y pico, lo que fuera. Exacto. 5.427 millones más la rentabilidad. Pero eso es el IDOPRIL. Sí. La facultad legal que le da la ley, el artículo 21 al IDOPRIL. Okay. El consejo directivo del IDOPRIL. Exacto. Ahora, vamos a ver cuáles son las facultades del Consejo Nacional de Seguridad Social. Porque esas facultades que le otorgó el artículo 21 al Consejo Directivo del IDOPRIL era relativa a los excedentes acumulados a la fecha de promulgación de la ley 397-19, es decir, vamos a decir al mes de diciembre del año 2019. Exacto. El IDOPRIL no está facultado, a mi juicio, para aprobar la utilización de excedentes que se hayan acumulado a partir del 1 de enero del año 2020. Ok. Entonces, ahora, tiene el Consejo Nacional de Seguridad Social facultad legal para aprobar los excedentes que se hayan acumulado, que se acumularon a partir del 1 de enero del año 2020. Es una pregunta muy interesante. Mira, el artículo 22 de la ley 8701 establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene a su cargo la dirección y conducción del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Así es. Pero también tiene a su cargo velar por el equilibrio financiero del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Mandato legal. Exacto, velar por el equilibrio financiero. Sí. También tiene a su cargo garantizar las prestaciones a los afiliados. Pero los artículos 106 y 174 de la ley 8701 establecen que el Estado Dominicano, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene a su cargo velar por el adecuado funcionamiento del sistema previsional, del seguro familiar de salud y del seguro de riesgos laborales. Oigan esto, velar por el adecuado funcionamiento. Sí. Pero también establece que tiene como responsabilidad el Consejo Nacional de Seguridad Social, el Estado Dominicano, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, de adoptar todas las acciones que sean necesarias con el objeto de garantizar las prestaciones de los afiliados. Y también establecen esos artículos, el 106 y el 174, que el Consejo Nacional de Seguridad Social es el responsable de cualquier daño causado a los afiliados por una falta de imprevisión, supervisión,
control y monitoreo del sistema dominicano de seguridad social, debiendo de resarcir a los afiliados de cualquier daño que sufran. Resarcirlo. Oye esto. Sí. Entonces, a mi juicio... Es un mandato muy amplio, ¿eh? Es un mandato muy amplio. Y sobre todo, velar por el equilibrio financiero. Sí. Entonces, ¿qué significa eso, Rafael? Que si uno de los seguros tiene un déficit financiero, el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene que velar para que no exista ese déficit financiero. Para buscar la forma de equilibrarlo, de compensarlo. De compensarlo. Entonces, a mi juicio, tiene facultad legal el Consejo. Si hay un desequilibrio financiero en el sistema, por ejemplo, el Fondo de los Subsidios, desde el año 2016, el Fondo de los Subsidios, ustedes saben que la CISARRIL tiene a su cargo el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Pero el gobierno ha tenido que, en varias ocasiones, subsidiar el fondo de los subsidios. Porque tiene un déficit, porque tiene un déficit financiero. Sí, sí. Es decir, lo que se recauda mensualmente no alcanza. No alcanzan para pagar el subsidio. La cantidad de subsidios solicitados. Por maternidad, enfermedad y lactancia. Sí, sí. No alcanzan. ¿Entiendes? Tú sabes que la ley establece la cotización del Seguro Familiar de Salud es 10.13, pero hay un 0.48 del recaudo, que eso es para financiar el pago de los subsidios. De los subsidios. El 0.48. Que obviamente no es suficiente. Eso lo envía todos los meses la tesorería de la CISARRIL, el 0.48 del recaudo del Seguro Familiar de Salud. Pero no es suficiente. Entonces, yo soy de opinión que si uno de los seguros tiene un déficit financiero y otro tiene un superávit, un excedente, que el Consejo, como tiene la facultad de velar por el equilibrio financiero del sistema, está facultado legalmente para hacer la transferencia de recursos. Claro, claro. Pero una pregunta, ese 0.48 que va a la CISARRIL para los subsidios, ese es un fondo que se especializa, o sea, no hay ningún riesgo de que la CISARRIL lo pueda utilizar para otros fines que no sean para los subsidios. Sería ilegal. Si lo utiliza para otro fin, eso nada más es para el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Sería ilegal. Y claro, no pueden utilizar eso para otro fin, ni mucho menos para asuntos de corrupción. No, me refiero para otros temas inherentes a la misma CISARRIL, ¿verdad? Como sus funciones son tan amplias. No, exacto. No, la CISARRIL te preguntaba por eso. Exacto. No, la CISARRIL tiene que utilizar esos recursos para el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Pero hace mucho que están presentando un déficit. Sí, eso lo conocíamos de hace años, como tú dices, casi 10 años. Desde el 2016 venimos hablando del déficit de los subsidios, es verdad. Entonces hay un hilo muy fino, hay algunos juristas, abogados, que entienden que no tiene competencia el Consejo Nacional de Seguridad Social. Bueno, ya yo te dije que yo no tengo ninguna duda de que el IDOPRIL estaba facultado legalmente para disponer del uso de los excedentes del seguro de riesgos laborales, pero hasta la suma de 5.427 millones más la rentabilidad obtenida desde el 1 de enero. Que estimamos en unos 8.000 y pico de millones. Exactamente. Ahora, te repito, Rafael, los excedentes que se hayan acumulado a partir del 1 de enero del año 2020, a mi juicio, en virtud de la facultad que tiene el Consejo de velar por el equilibrio financiero del sistema, me parece que pueda hacer una transferencia de recursos del seguro, por ejemplo, de riesgos laborales al seguro familiar de salud. Ok, mira qué interesante. Y la verdad es que lo que tú planteas tiene lógica, tiene sentido. Porque, señores, a veces, más allá de la parte legal, está la parte de la razón, de la lógica, de la humanidad. Mucha gente se ciñe estrictamente al mandato de la ley, pero ¿para quién está creada la ley? Para nosotros los humanos. Y si hay cosas que hay que hacer para garantizar el cuidado de la salud
de la gente de una forma u otra. Y hay otros aspectos de la ley, como en este caso ha citado Fran, que le dan un mandato amplísimo al Consejo de la Seguridad Social para hacer lo que tenga que hacer con tal de garantizar precisamente eso, el equilibrio del sistema, el equilibrio financiero y la continuidad en el cuidado de la salud de la gente del sistema. Entonces uno pensaría, por lo menos yo lo creo, oye, está justificado, ¿verdad? No soy abogado, Fran lo es, y hay, como él dice, diferencias, hay opiniones encontradas, pero yo creo que tiene sentido. Si eso va a los tribunales, los jueces son los que van a decidir. Exacto. De acuerdo a la opinión que tengan los jueces. La opinión de los jueces. Exacto, así mismo. Ajá. Eso está muy, muy interesante. Fran, y déjame preguntarte algo. La verdad es que el tema de SENASA es un tema que yo no he querido abordar mucho aquí, porque yo no quisiera, por encima de hechos indebidos o fraudulentos, lo que puedan haber incurrido personas e individuos dentro o fuera de la institución, pero por encima de todo eso yo creo que todos tenemos el deber de preservar a la institución, ¿verdad? Preservar su integridad y sobre todo la función tan importante que ejerce esa institución en el cuidado de la salud de la población más vulnerable. ¿Qué opinión tú tienes? Pero brevemente, Fran, porque tenemos tantos temas contigo que tú vas a tener que venir la próxima semana a continuar. Pero danos, que sea en este último minuto, una opinión tuya sobre este tema. Sí, mira, yo he identificado dos aspectos que contribuyeron de manera significativa al déficit del Seguro Nacional de Salud de ARS-SENASA, independientemente de que haya otras causas. Mira, tú sabes que el artículo 31 de la ley 8701 establece que los afiliados del régimen subsidiado recibirán los servicios de salud en los hospitales públicos. ¿Qué resulta? El 70% de los servicios de los afiliados del régimen subsidiado, la ARS-SENASA lo pagó al sector privado. Y tú sabes, Rafael, que no es lo mismo la tarifa del sector privado que la tarifa del sector público. Pero yo tengo informaciones de que esas tarifas se negociaron muy por debajo, supuestamente. Y además está, como siempre, a veces en los hospitales públicos hay cosas que no se pueden eso te iba a decir. Mira, tú sabes que tradicionalmente, durante muchos años, los servicios que no podía ofrecer los hospitales públicos lo contrataba ARS-SENASA en el sector privado, lo que no podía ofrecer, pero no la gran mayoría de los servicios. Claro. Pero mira, Fran, este es un tema, la verdad, que es peliagudo, como dicen. Yo quisiera que tú me permitieras, ¿verdad?, que lo dejemos ahí, porque yo quiero continuar con este tema. Además, tenemos también que hablar sobre tu ley, sobre la ley que garantiza la atención de nuestra gente en las emergencias. Pero te quiero invitar formalmente, comprometerte con nuestro público a que vengas la próxima semana. De acuerdo. Para poder darle continuidad a estos temas. ¿Te parece bien? De acuerdo. Señores, gracias por su atención. No nos queda más tiempo, pero acuérdense que la próxima semana seguimos con el licenciado Fran Arístide Castro debatiendo estos importantísimos y actuales temas aquí en Asegure su Salud.